Muy bien. Eh, Hoy, bueno, ya hemos hablado, ya he comentado un poco de lo que íbamos a hablar hoy y voy a pediros que abráis vuestras Biblias en Mateo, capítulo 18, desde el versículo 15. Pero antes me gustaría preguntaros si alguna vez habéis visto en la televisión los anuncios de Carglass. Seguro que sí, porque lo repiten muchas veces y los ponen a todas horas y encima tiene una cancioncilla pegadiza. Pero en el anuncio, básicamente, lo único que pasa es que eh, pues una persona en el coche tiene un pequeño golpe en el parabrisas y se hace pues una pequeña marca en ese parabrisas y bueno, te avisan en el anuncio de que si tú no atiendes esa pequeña grieta, pues es posible que al tiempo se haga peor y tengas que cambiar todo el parabrisas entero. Así que te recomiendan que vayas a visitarlos cuanto antes de que eso vaya a peor. Y cuento esto porque estudiando este tema acerca del perdón, veía que muchas veces el perdón actúa similar a ese pequeño golpe, ¿no? Que a veces recibimos una pequeña ofensa o nosotros, sin querer o a veces queriendo, eh, ofendemos a alguien de alguna manera y puede que no sea muy grave, puede que sea simplemente pues, algo minúsculo que apenas se pueda apreciar a simple vista, pero si no lo solucionamos, si no tratamos ese problema, esa pequeña grieta puede crecer con el tiempo y se puede agravar con otro golpecito, también insignificante, o con otras cosas que no tienen que ver ya con nosotros, pero que pueden influir pues, en ese daño, ¿no? En esa ofensa. Y puede llevar a un golpecito que se puede arreglar con una visita rápida a estos señores, a pues algo que tengamos que reparar pues todo el parabrisas y hablando en lo personal, pues algo que pueda romper amistades, ¿no? Y lazos sociales que pueden ser pues tanto amistades como dentro de la familia. Así que es importante ir y atacar el problema lo antes posible. Y en el texto nos va a hablar acerca de cómo buscar el perdón. Y así también es el título de esta predicación, ¿no? Que dice en busca del perdón. Y dice así el texto, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, en otras versiones dice si peca contra ti, ve y repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero si no escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra quede firme en boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Y vamos a poner primero de todo en contexto este mensaje que nos da Jesús aquí en Mateo, y tiene otra referencia que también dice estas palabras en Lucas 17:3, que dice: mirad vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y sigue y añade un poco más y dice: y si 7 veces al día peca contra ti, y siete veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Y aquí el Señor una vez más pues nos enseña cómo debe ser también nuestro perdón, que no debe tener límites. Ahora bien, entrando en el contexto en Mateo, si bien hemos leído estas dos referencias, justo antes de esta predicación, o de estas palabras, perdona, estaba hablando acerca de la oveja perdida, ¿no? Habla de los niños que deje que se acerquen a ellos, ¿no? Que nadie haga tropezar a un niño. Recordamos estas palabras y luego también usa la parábola de la oveja perdida sobre la importancia de que nadie o ninguno en la congregación se pierda,
¿no? Y luego más adelante tenemos las palabras de Pedro, que dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, ¿no? Y dice: hasta 7. Y el Señor le responde: hasta 70 veces 7. Y luego le dice y le comenta la parábola de los dos deudores, que no vamos a leer ahora, pero sí que recordamos que es uno que tiene una deuda muy grande y el Señor al que le debe decide perdonarlo, pero luego este que ha sido perdonado no quiere perdonarle una deuda pequeña a otro siervo suyo. Entonces el primero se enoja y le obliga a pagar toda esa deuda, ¿no? También enseñándonos acerca del perdón. Entonces, ya teniendo un poco en contexto, este texto hace un poco de pivote entre lo que quiere el Señor, de que no quiere que se pierda a nadie, con la enseñanza acerca del perdón. Y por eso hay estas dos traducciones en el primer versículo, que dice, en la versión, por ejemplo, la Biblia textual, dice: por tanto, si tu hermano peca, y no hace ninguna aclaración más, ve y repréndalo tú a solos, y si te escucha, ganaste un hermano. Y en cambio en la Reina Valera, por ejemplo, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Aquí aclara que es una ofensa propia y dice también: repréndele tú estando solos, y si te oyere, has ganado un hermano. Y menciona que hace de pivote porque tiene dos sentidos este mismo punto, ¿no? El primero, tomando en cuenta la oveja perdida, es que si un hermano ha pecado o está viviendo en pecado, que tengas el valor de decírselo, de comunicárselo, de hacérselo saber de que lo que está haciendo es incorrecto y de que está mal, ¿no? Para que esa persona se vuelva de su pecado, ¿no? Y pueda seguir en la congregación. Y esta forma de entender este texto nos hace pensar en la parábola de la oveja perdida, ¿no? Del que va y va a buscar ese que se ha perdido, que está haciendo mal, para que vuelva a los caminos. Y por otro lado, si entendemos que el pecado es contra uno mismo, que también es posible, vemos más que habla acerca del perdón, ¿no? Si yo he recibido una ofensa, si alguien me ha dicho algo que me ha ofendido o que me ha hecho mal, o lo ha hecho con malas intenciones, aquí nos insta o nos dice que el primer paso para buscar el perdón es ir, encontrarte con él y hacerle saber que lo que ha dicho o lo que ha hecho está mal, que te ha ofendido, y esa persona, pues si escucha y entiende, te pedirá el perdón y pedirá también que lo perdones, así. Y dice aquí que ganaste un hermano. Y esta frase de ganaste un hermano me recuerda a la relación o a la amistad que tenían David y Natán, ¿no? No sé si recuerdan la historia, que él le cuenta una historia acerca de un rico que tiene muchas ovejas y un pobre que solo tiene una, y el rico, pues en lugar de coger una de las que él tiene, va y coge la del pobre, que solo tenía una, y se la come y hace un festín con ella, ¿no? Y David se enfada muchísimo, pero Natán le recrimina de que el rico que tenía muchas ovejas era él, ¿no? Y cuando recriminándole lo que hizo con la esposa de Urías, vale, que era Betsabé. Entonces, y dices, ¿por qué le dijo eso, no, Natán? ¿Por qué fue y le dijo a David estas cosas, ¿no? Le recriminó el pecado. Y lo hizo no porque quería meter el dedo en la llaga, sino porque era su amigo. Y nos dice la Biblia que ellos tenían una amistad que no se podía comparar a nada más. Y vemos que a través de las palabras de Natán, de Natán a David, hizo que David se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Y a través de estas palabras y de esta recriminación y de dar
ayudar a dar cuenta a David de que lo que había hecho estaba mal, David se arrepintió y pidió perdón. Y hubo consecuencias, obviamente, de ese pecado, pero David pudo ser restaurado. Tal vez, si no hubiera sido así, Dios lo hubiera desechado como rey, también como hizo con Saúl. Pero gracias a esta palabra de su amigo y de su hermano, David pudo ser restaurado y pudo ser también perdonado por Dios. Así que tengamos en cuenta esto en busca de este perdón, de ir a reprender cuando veamos que un hermano ha caído y de no callarnos cuando somos ofendidos o sufrimos alguna afrenta por causa de algún hermano, ya sea de aquí o de afuera. Esta búsqueda de perdón no se tiene que quedar solo en la iglesia, sino que afecta a nuestros entornos sociales, tanto de trabajo como en familia. Debemos buscar siempre este perdón. Ahora dice, pero si no escucha, ¿no? Dilo a la iglesia y lleva contigo a uno o dos más. Y este de si no escucha me recuerda mucho a los salmos y proverbios, que hay varios que nos hablan acerca de esto. Dice en Proverbios 2:15, el camino del necio es recto ante sus ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Y el 9:8 dice, no reprendes al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrija al sabio y te amará. Y esta es una posición en la que nosotros tenemos que tomar cuando somos reprendidos por alguien, ¿no? Y cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos ha dicho o nos dice que no estamos actuando correctamente. Nos enojamos y le decimos muchas de las frases típicas que solemos decir o escuchar en el mundo. Si no es para tanto. No, si es que te quejas por todo. Bueno, ya veré qué hago, ¿no? Esto es cosa mía y tú déjame tranquilo, ¿no? Y esto seguramente se nos ha escapado más de una vez. Pero el Señor dice que eso es un actuar necio, ¿no? Es alguien que no está escuchando el consejo y la reprensión. Pero el que entiende y el que corrige su andar, ese es sabio, ¿no? Y no solamente eso, sino que, como veíamos con Natán y David, un amigo es el que te dice las cosas como son, ¿no? Y el que lo hace no para fastidiarte, sino porque quiere lo mejor para ti y quiere que crezcas y que te acerques cada vez más al Señor. Y eso es un amigo de verdad, de los que la verdad que hay pocos. Los demás simplemente se conforman con no hacerte mal, no recriminarte las cosas, que esté todo bien y que todo quede ahí. Aquí no ha pasado nada. Y dice el texto y siguen diciendo en el segundo paso o escalón para buscar y encontrar el perdón, dice que lleves contigo a uno o dos más, para que toda la palabra quede firme por boca de 2 o 3 testigos. Y aquí en este actuar, esta forma de buscar el perdón o de recriminar o de marcar una ofensa, está muy marcada por la ley del Antiguo Testamento. En el estudio de Deuteronomio ya lo hemos leído, pero dice que en cualquier caso de pecado o culpa o delito, en Deuteronomio 19:15 leo, el testimonio de uno no bastará contra nadie, solo por la disposición de 2 o 3 testigos se podrá fallar una causa. ¿Qué está refiriendo? Que con esto lo que hacían en el Deuteronomio, en el momento de la ley, era dar valor a un testimonio, ¿no? Alguien tenía algo contra ti y entonces en un momento se podía dar el caso de que era palabra contra palabra si el otro no lo reconocía. O sea, es lo que yo digo contra lo que tú dices. Entonces dice que si es 1 a 1, si es palabra contra palabra, aquí no hay nada claro. Pero si tú consigues 2 o 1 o 2 personas que estén a favor de lo que tú estás diciendo, entonces ahí
toma fuerza lo que tú dices y se toma como cierto. Así que de esta manera, y usando también pues ese actuar acerca de cómo tomar fuerza y tomar presencia en lo que se está marcando, dice que tomes uno o dos más personas que tal vez también están de acuerdo contigo y que han visto esa ofensa y ese pecado, y que con ellas también hables a esa persona, ¿no? Para que tal vez así se dé cuenta, ¿no?, de que no es ilusión tuya, no es que lo hayas hecho por capricho, sino que más personas se están dando cuenta de que hay una actitud equivocada, hay una acción pecaminosa que lo está alejando de los caminos del Señor. Y ojalá por esas 2 o 3 personas, la persona que ha ofendido, que tal vez seamos nosotros, nos podamos dar cuenta de que estamos haciendo mal y podamos volver de nuestro camino al redil. Y sigue diciendo en el texto, y dice, si no escucha, si sigue sin aceptar esa culpa, si sigue sin ser consciente tal vez de lo que está haciendo o niega los hechos, dice, dídelo a la iglesia, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿no?, hasta Hechos ya toma más el sentido que tenemos hoy en día de iglesia, pero hasta que no llega el día de Pentecostés y Jesús funda la iglesia como tal, ¿no?, y dice, id y haced discípulos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta ese momento la iglesia tiene otro significado, ¿no?, que el que tenemos hoy en día. Y en la palabra original, en el griego, la raíz es eclesia, que literalmente significa los llamados afuera. Y la traducimos, o se traduce en toda la Biblia, como sinagoga, como congregación o como reunión de personas. Y esta palabra, o este sentido literal de llamados afuera, me daba mucho la idea de cuando Jesús iba a predicar al desierto, ¿no? Y cuando leemos en la palabra que dice, y escucharon que Jesús estaba en Galilea, y salieron, ¿no? Y me imagino las personas diciendo y hablando, diciendo que Jesús estaba hablando en el desierto. Y dice, vayamos afuera a escuchar lo que Él tiene para decirnos, ¿no? Y hablamos de esta reunión, de estos llamados afuera, ¿no?, a escuchar la palabra de Jesús, que era esta iglesia o esta congregación que se había reunido para escuchar su palabra, que podríamos decir perfectamente que era esos inicios, ¿no?, esa semilla plantada por Jesús de lo que es la iglesia hoy en día, de esos que fueron llamados afuera. Y nos dice que una vez aclarado esto, nos pone un tercer escalón en busca de este perdón, que es ya pues hacer público esa ofensa, y siempre en ámbito pues con la iglesia. En otros pasajes nos insta a que no seamos los que llevamos a jueces y al tribunal a nuestros hermanos de aquí, sino que podamos solucionar primero las cosas dentro de la iglesia. Y aquí en este último escalón lo que nos anima el Señor es a que lo podamos compartir con la iglesia, ¿no? Que esa persona pues no está actuando bien, no está haciendo como debería, y como iglesia debemos pues ser también consecuentes con la palabra y lo que predicamos, y no permitir o no aceptar una persona que esté viviendo en un pecado y no quiera aceptar o cambiar su forma de vida. Y esto es así porque si en una iglesia no hay perdón, si en una iglesia no hay sanidad del pecado, si no hay restauración, la iglesia se pudre desde dentro. Y empezamos a permitir cosas aquí dentro que predicamos que están mal, que decimos que no son correctas, pero sin embargo las permitimos.
y dejamos que entren aquí y que formen parte de la vida de iglesia como nosotros, como congregación. Y eso, quieras o no, da mal testimonio afuera, porque damos a entender de que decimos una cosa y hacemos otra. Y por otro lado, el Satanás pone su mano dentro de la iglesia y aprovecha eso para crear disensiones entre hermanos, para crear malos rollos, para dejar de atender a lo que se está diciendo, a la palabra, porque pierde autoridad dentro de la propia iglesia. Por eso es importante que la iglesia tome parte en la ofensa, en el pecado, y pueda reprender a este hermano, pero nunca con la intención de destruirlo, ¿no? Que a veces es más fácil marcar y disciplinar a la gente y decir, has hecho mal, no sé, ya no podrás participar nunca más de las cosas de la iglesia, como muchas veces y he escuchado casos, ¿no? De gente que ha hecho mal y tal vez se ha arrepentido incluso, pero el castigo ha sido tan severo que lo único que han hecho es destruirlo y sacarlo aparte, sino que nuestra responsabilidad como iglesia también es restaurar a esa persona, incitarla a que cambie, a que busque el Señor, a que se arrepienta de ese mal y haga un cambio para que pueda volver a estar pues, a los pies del Señor y pueda ser un miembro útil, productivo y pueda también producir fruto para la iglesia. Ahora, como último final, ¿no? Y tristemente dice el Señor, que dice que si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Y esto hay que entenderlo muy correctamente, porque en el contexto del pasaje estaban los judíos, de los cuales el pueblo era el pueblo de la salvación, que tenían la salvación de Dios, y les estaba diciendo que fuera como un gentil, como alguien ajeno a esa salvación, o como un publicano, alguien que estaba en contra de lo que del pueblo mismo, ¿no? Del pueblo por el cual venía la salvación. Y entendiéndolo como la iglesia, debemos entender que esa persona tal vez no ha sido salvada. Nosotros, y quiero preveniros de un error muy común y muy grave, que es que una persona se atreva a decir quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? Debemos entender claramente de que la salvación es personal y la seguridad de salvación solo la puede tener uno mismo, que le es dada por el Espíritu Santo. O sea que no quiero que nadie se atreva a decir que esa persona es salva o no es salva, sobre todo, ¿no? O que nunca lo fue, porque eso solo lo sabe el Señor. Y eso está entre la persona y el Señor. Pero sí que es cierto que el Señor nos indica cómo debemos actuar con las personas, ¿no? Y aquí que lo tratemos o que sea para ti como el gentil y el publicano. Y es que tú lo trates como si esa persona no fuera salvo, que no significa que no lo sea, ¿no? No significa que una persona que esté en pecado porque haya decidido pues rehusar o lo que sea, pues no sea salva o no haya nunca recibido el Espíritu Santo. Vale. Pero sí que nos dice la Biblia que lo tratemos como si no lo hubiera hecho. No que juzguemos como si no lo hubiera hecho, sino que lo tratemos como tal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos indica y el Señor mismo nos dice que por el fruto vamos a conocer a las personas. Entonces debemos ser conscientes de que no debemos juzgar a una persona y aseverar si esa persona pues, ha sido salva o no, pero sí que por los frutos nosotros debemos tratar con esa persona a través de los frutos.
Déjame que sea más claro con eso y no tampoco complicarme mucho. Pero los frutos son los indicadores de cómo está esa persona con el Señor. Y si esa persona no da frutos, pues tal vez debemos recordarle el Evangelio de la salvación. Tal vez lo que necesita es recordar lo que el Señor hizo para perdonar sus pecados. Y ese es nuestro trato para con Él. No decirle que nunca ha sido salvo, pero sí recordarle lo que ha hecho Dios por él, como si fuera una persona inconversa, ¿no? Porque a lo mejor lo que necesita es recordar lo que el Señor ha hecho por él. Así que no cometamos, y siento insistir un poco, pero creo que es importante, de no cometer el error de atrevernos a decir que una persona no es salva porque tal vez está pasando un mal momento y se ha hundido en el pecado por alguna otra consecuencia, sino que seamos sabios y sepamos también cómo tratar a las personas, si bien tengamos que volver a predicar el Evangelio. Así que, resumiendo un poco, quería recordar y avanzar un poco en el texto, ¿no? Cuando Pedro le dice al Señor en el 21, y dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y no se refiere que multipliques 70 por 7 y hagas una lista y empieces a contar cada vez que te ha ofendido esa persona, a ver cuándo es el momento en el que puedes dejar de perdonarla ya de una vez por todas, sino que busques siempre perdonar a esa persona, ¿no? Que tu perdón sea completo, que no sea un perdono y no olvido, ¿no? Perdono pero no me hables, perdono pero hasta aquí hemos llegado, sino que sea un perdón que restaure, un perdón que vuelva a unir, un perdón que repare esa grieta para que no se haga más grande. Y un perdón que lo que haga sea crecer, ¿no? Crecer en perdón, en amor, para que no haya nada en la iglesia y en esta congregación que le dé pie al diablo para que podamos perder la autoridad o el amor para con los unos con los otros. Así que vamos a poner esta palabra en oración y vamos a terminar. Vamos a guardarla en nuestro corazón para que sea Dios el que nos haga ver si vemos un hermano pues que se equivoque, no vayamos detrás de otra persona a decírselo, sino que vayamos primero a esa persona directamente. Vamos a orar también. Dios y Padre, te damos gracias por que tu palabra es fiel, porque tu palabra nos enseña, porque tú nos guías en todo momento en cómo debemos actuar, cómo debemos entender acerca de esta materia tan importante que es el perdón, que es tan necesaria en día a día en nuestra vida para restaurar, para construir, para crecer, para acercarnos más a ti, Señor, como leíamos también en el tiempo de la ofrenda, que no haya nada que impida poder ofrecerte de una forma limpia, de una forma en paz, Señor, las cosas hacia ti y nuestra adoración, Padre. Bendícenos, bendice a cada uno de los que está aquí. Te pido que seas tú el primero que lo reprenda si es que hay algo en sus corazones que no es correcto o que ellos saben que tengan que cambiar, que seas tú el primero de todos en reprenderlo, Señor, y que también nos des fuerzas a nosotros para ser unos buenos amigos, unos buenos hermanos, unos hermanos que quieran ayudar a crecer, Señor, y a restaurar las cosas, no para hacer mal, sino para restaurar y ser un buen amigo, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, porque sabemos que no es fácil a veces decir las cosas a la cara,
pero vemos que es necesario, es lo que tú nos pides, Señor, y es lo que va a ayudarnos a ganarnos un hermano, Señor, y un buen amigo, Padre. Ponemos en tus manos estas palabras, el resto del día también. Guíanos en nuestros corazones también y en nuestras palabras, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.